Hola chicos, vamos a acabar el tema de trigonometría explicando el teorema del seno y el teorema del coseno. Ambos teoremas se utilizan para triángulos cualesquiera, es decir, no hace falta en este caso que el triángulo sea rectángulo. Es más, cuando utilizamos estos teoremas es cuando el triángulo que tenemos es un triángulo no rectángulo, aunque los podría también utilizar en los rectángulos, pero ahí no es conveniente usarlos. Es decir, voy a repetir. El teorema del seno y el coseno se utiliza cuando tenemos un triángulo cualquiera en el que nos fijamos que no hay ningún ángulo recto, es decir, no es rectángulo. Bueno, vamos a utilizarlo, como os dije, en la resolución de triángulos y vamos a hacer dos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo, como veis, como siempre, A, B, C, donde con mayúsculas indico siempre los ángulos y con minúsculas los lados que están enfrente de sus ángulos, es decir, ángulo C, lado C minúscula, ángulo A, lado A minúscula, y lo mismo pasaría con el B. Vamos a imaginarnos, mirar el enunciado, que el ángulo A mide 65 grados, el lado A 14 centímetros y el lado C 15 centímetros, y me mandan que resuelva el triángulo. Fijaros, según la información que nos dan, no sabemos si es un triángulo o rectángulo, por lo tanto no puedo utilizar la trigonometría ordinaria. ¿Qué tengo que hacer? Pues ir a los teoremas del seno o al teorema del coseno. Mira, aquí los tengo, este es el teorema del seno y aquí se encuentra el teorema del coseno. ¿En qué se diferencian? Fijaros que el teorema del seno es mucho más simple que el teorema del coseno. Primera norma que os digo es que siempre que podáis vayáis al teorema del seno antes que al coseno porque tiene menos operatoria, pero va a haber casos en los cuales es imposible utilizar el del seno y habrá que ir al del coseno. Parecen muy difíciles de memorizar, pero no lo son, sobre todo el del seno. Es decir, hay una proporción entre el lado y su ángulo, el A es al seno de A, es decir, a su ángulo, como el lado B es al seno de su ángulo, como el C es igual al seno de su ángulo. Aquí veis tres igualdades y lo primero que os pasa es que os sorprende, es decir, si estáis acostumbrados a ver una ecuación con dos miembros, ¿cuál escojo? Pues los que quiera, en función de los datos del ejercicio. Es decir, puedo igualar estos dos miembros al seno de A como B al seno de B, puedo igualar la primera con la tercera, si me da la gana en el ejercicio, repito, en función de los datos, o bien puedo igualar este segundo miembro con este tercero, es decir, esta parte, si el ejercicio así lo requiere. Vamos al ejercicio que tenemos y sabemos el ángulo A, el lado A y el lado C. Es decir, escribo aquí el teorema del seno, repito, siempre vamos a empezar por él antes que el del coseno, al no ser que no tenga más remedio, y nos fijamos, sé la A, sí, la A mide 14 centímetros, sé su ángulo, sí, el ángulo A mide 65 grados, es decir, A partido del seno de 65, sustituyo la A, es igual a ¿quién? Me fijo que tengo el lado C, por lo tanto, lo que voy a hacer, fijaros, igualo el primer miembro al tercero. Es decir, A partido del seno de A como C igual al seno de C. Fijaros qué es lo que tengo aquí. Aquí arriba sustituyo 15 centímetros, que es la C, y abajo tengo el seno de C. Bueno, de aquí no es más que hacer el producto de extremos igual al producto de medios. El seno de C me sale 0,97 y con la calculadora que estáis acostumbrados a usar ya, o al menos deberíais, calculo el ángulo C. Ya tengo el ángulo C. Bueno, pues ¿qué hago? Pues ahora me falta por calcular el lado B y el ángulo B. Bueno, pues ahora vuelvo a utilizar el teorema del seno y como me falta calcular el lado B, pues ¿qué hago? Igualo este segundo miembro al tercero o también podría haberlo igualado así si hubiera querido, ¿eh? Bueno, yo en el ejercicio igualé estos dos, ya que los tengo ya hechos. Voy B partido del seno de B es igual a C partido del seno de C. B no tengo ni idea, incógnita. El C y el seno de C no, son datos del ejercicio. Lo único que me faltaría es calcular el ángulo B. ¿Cómo lo calculo? Bueno, sabemos que la suma de los tres ángulos siempre son 180. Entonces sería 180 menos la suma de los dos ángulos conocidos, 65 más 76 que ya calculé, y ese que el ángulo B mide 38 grados 49 minutos. Y lo que hago es, lógicamente, lo sustituyo aquí.
Pues B partido del seno de su ángulo igual a C partido del seno de su ángulo. Producto de extremos igual a producto de medios. Sé también lo que mide el lado B. Bueno, pues siempre que podáis, utilizar el teorema del seno. Vamos al teorema del coseno. Y el teorema del coseno tampoco es muy complicado de memorizar y un poco engorroso a veces de utilizar. Pero bueno, repito, si podéis evitarlo, de momento vais a evitarlo, aunque os voy a explicar ahora un ejemplo. ¿Qué sería igual? Mirad, el lado A, el B o el C al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la suma de los otros dos, fijaros, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, menos dos veces el producto de sus dos lados, 2BC, y siempre multiplica por el coseno del ángulo del cual estoy calculando el lado. Si aquí es A, aquí es coseno de A. B cuadrado sería igual a C cuadrado más A cuadrado, es decir, el cuadrado, la suma del cuadrado de los otros dos, menos dos veces ellos, y siempre multiplico por el coseno del ángulo del cual estoy calculando el lado. Si aquí hay B, aquí es B. Si aquí es A, aquí es el coseno de A. Pues nos fijamos en la tercera identidad. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, es decir, los otros dos que me faltaría al cuadrado, menos dos veces el A por el B y por el coseno del ángulo del cual calculo el lado. Alguno preguntará cuál utilizo de las tres. Como antes, utilizas en función de lo que necesites. Bueno, pues vamos a ver si paso de imagen. Y aquí lo que voy a hacer es resolver un triángulo. Fijaros otra vez el triángulo, cualquiera no rectángulo. Y voy a voy a resolverlo utilizando el teorema del coseno, para que tengáis también un ejemplo. ¿Cuándo se utiliza generalmente? Fijaros, en este ejercicio me dan el lado A, el lado B y el lado C. No conozco ningún ángulo. Bueno, por lo tanto, como no conozco ningún ángulo, puedo utilizar, por ejemplo, la primera identidad, aunque podría haber utilizado la segunda o la tercera para calcular bien aquí el ángulo B o aquí el ángulo C. Pues fijaros, sustituyo. Vamos a la primera y sé que A cuadrado es 9,85 al cuadrado, más B cuadrado 6 al cuadrado, más C cuadrado 5 al cuadrado. Menos dos veces la B, fijaos aquí, por la C, es decir, 2 por 6 y por 5, y por el coseno del ángulo A. Mucho cuidado, fijaos que lo rodeo, porque os equivocáis despejando. Este producto está restando, ¿lo veis, no? Quedaría aquí 6 por 2, 12 por 5, 60 por el coseno de A, 6 al cuadrado 36, 25, 985 al cuadrado. Este menos 60 por el coseno de A, que aquí es negativo, pasa al primer miembro como positivo, y el 97 pasa como menos 97 al segundo. Bueno, 60 por el coseno de A igual a menos 36,0225, despejo el coseno de A, y fijaros que en este caso, en este ejercicio, el coseno me sale negativo. Un coseno negativo tiene que ser, si os dais cuenta, del segundo del tercer cuadrante. Es decir, el ángulo que nos sale con la calculadora tiene que ser un sitio donde el coseno es negativo. Si hacéis coseno de A menos 0,600375 A inversa del coseno, recordad, shift coseno de esto, fijaos que nos sale 126 grados 53 minutos, ángulo del segundo cuadrante. Repito, no tiene por qué salir un ángulo del segundo cuadrante. En este ejemplo sí. La condición es que el triángulo no es rectángulo. Creo que está claro. Bueno, ya tengo la A. ¿Qué me faltaría por calcular? Los otros dos ángulos. Podría volver a hacerlo aquí. Mirar, aquí sustituyo la B y calculo de aquí el ángulo B. Y de aquí podría calcular el ángulo C. Sería una buena manera de trabajar y practicar el teorema del coseno. Pero siempre os diré que utilizarlo para estudiar bastante, pero en un examen utilizarlo lo menos posible. ¿Por qué? Porque es más fácil equivocarse aquí no para las operaciones que utilizando el teorema del seno. Fijaros, ya calculé el ángulo A, pues ahora ¿qué voy a hacer? Continúo el ejercicio utilizando el teorema del seno, por ejemplo, ¿por qué no? Igualo este miembro y como sé la A y al sé el ángulo A, seno de A, y la B lo sé, pues de aquí calculo, por ejemplo, el ángulo B. Podemos utilizar las fórmulas cualesquiera en función de los datos. Siempre nos va a salir lo mismo. Bueno, pues de aquí producto de extremos igual a producto de medios, calculo el ángulo B y por diferencia, ya sabéis, de 180 grados, podría calcular el ángulo que me falta y así completar el triángulo no rectángulo.
Bueno, pues esto es la teoría del teorema del seno y el coseno. Fijaros que es bastante fácil de entender. Ahora, como siempre, hay que hacer ejercicios.